pedir ayuda desde lo cercano, pedir ayuda desde lo profesional, ¿no? Eso es como, es bueno pedir ayuda. Cuando sentimos que no estamos pudiendo crecer, hay que pedir ayuda. Y sobre todo, animarnos a encontrarnos, ¿no? Ujú. A no hacerle el oso a eso que nos está sucediendo, ¿no? Sino lo doloroso también hay que verlo, ¿no? También hay que plantarse de cara a eso para ver qué hacemos con eso. Es una predisposición interna, ¿no? Que aunque sea uno lo mantiene como intención, porque después los propios mecanismos del psiquismo nos van a hacer evitar aquello que nos duele. Vivimos en una época donde el estrés, la ansiedad y el cansancio son parte de la rutina. Pero, ¿existen otras formas de comprender lo que nos pasa? ¿Qué nos enseñan los saberes ancestrales sobre el equilibrio y la salud? Hoy vamos a hablar con un filósofo especializado en medicina tradicional china, con quien recorreremos una visión que lleva miles de años invitándonos a escuchar el cuerpo desde una perspectiva diferente. Abrimos la charla para Leonardo Fernández. Bueno, Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por tomarte el tiempo de darnos a conocer un poco lo que haces. Yo el otro día te estuve preguntando, ¿qué sos? Comentanos por Ujú. ahí, arranquemos por qué es lo que haces, qué terapia practicás, a qué te dedicas. Bien. Desde lo que practico ya desde hace muchos años, más de 20 años, es la medicina tradicional china, pero también con otras medicinas siempre de gestión natural de la salud, ¿no? Haciendo acompañamientos no solo con la acupuntura, herbolaria y otras herramientas que tenemos, sino también, sobre todo, en lo que es la gestión del estrés y la ansiedad, ¿no? La autogestión y trastornos del sueño. Esa es como la especialización por Me ahí. encanta. ¿Cómo es que nació tu interés por este camino, por hacer este recorrido? Empezó de muy chico, yo creo que más allá de lo que hago, si me defino, ¿no? Me tengo que definir como un buscador y un caminante, un buscador de sentido, de tratar de entender de qué se trata un poco esto que llamamos vida, ¿no? Ok, el por qué, te hacías muchas Claro, preguntas de... como, sí, ir un poquito más allá, ¿no? Y en ese contexto también entender la salud, el desequilibrio, ¿no? En qué consiste, que seguramente es muchísimo más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Y eso me fue llevando por distintas vías desde muy chico, ¿no? Concretamente empecé en la medicina china a los 18 años Ujú. y fue todo un caminito, ¿no? Por el que fui ahí como sistematizando un poco más todas esas búsquedas y todos esos conocimientos que de un modo más experiencial fui adquiriendo también. Ok. Y en tu trabajo me habías comentado que es como que acompañás procesos de vida, ¿no? A otras personas, como que haces un poco de consultoría, pero a la vez no. Sí, ¿Cómo explicarías eso? ¿Qué es lo que te apasiona, digamos, en el poder ayudar a estas personas a hacer este tipo de consultoría? yo creo que con el tiempo, mi práctica, más allá de esto, ¿no? De ir volcándome hacia el equilibrio psicoemocional, espiritual también y demás, la práctica fue pasando de la pura técnica y aplicación externa a caminar codo a codo con la persona, ¿no? Entonces, dentro de la medicina china y todas las medicinas ancestrales, ¿no? Y ese bagaje que me acompaña, hay una concepción integral de la persona y hay una comprensión de la vida psicoafectiva, vincular, ¿no? Que también nos da herramientas para ese acompañamiento que van mucho más allá de un masaje, de una técnica de acupuntura o algo que puede ser más externo, por supuesto con un efecto muy profundo, pero que es acompañar también ciclos de vida, ¿no? No es un Claro. coaching, sino que Ajá, es un acompañamiento desde esta filosofía de base, ¿no? Una está bien. filosofía que busca una mayor conciencia, una mayor autopercepción, una mayor conciencia en el sentido de sentirnos y sabernos parte de un todo mayor, en sintonía con el universo, con el otro. Entonces, desde ese lado es que yo fui desarrollando un método propio también de acompañamiento y digamos, de fomento, de estimulación del potencial que cada persona tiene.
Es una medicina completa y con un abordaje integral de la persona. Somos Ok, más que la carne, somos más que el cuerpo físico. sí. Y en algún punto la práctica se fue reduciendo mucho a eso, ¿no? Con el tiempo. Ujú. En cambio, yo volví a conectarme un poco más con esa concepción y ese abordaje integrativo de la persona. Claro, porque cualquiera que va a hacer acupuntura solamente va a hacer eso, como lo tiene como un masaje, digamos, Es ¿no? muy amplio, en sí la acupuntura es una herramienta dentro de la medicina china, Claro. ¿no? Tenemos acupuntura, herbolaria, masajes, ejercicios, alimentación. Dependiendo del caso, se ve aquello que es más necesario, ¿no? Así como el Bien. médico dispone de distintos tipos de medicamentos, nosotros tenemos estos medicamentos, si se quiere, ¿no? O Mira. estas prácticas terapéuticas. Algunas más enfocadas a lo físico y a lo energético, por supuesto, también, pero de repente la palabra también es parte de la intervención. Y todos estos ayudan a bajar la ansiedad, estrés, preocupaciones, Sí, todo lo que claro. nos acompaña día a día. Sí, en sí, esto que vos decías, no es una medicina completa, que de este lado del mundo es complementaria porque tenemos otra medicina oficial, Ujú. pero en sus lugares de origen es una medicina oficial, ¿no? Donde uno puede elegir cómo atender su salud en igualdad de condiciones, digamos. Entonces, hay especializaciones, ¿no? Hay Claro. ginecología, hay pediatría, hay psiquiatría, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas herramientas tienen ese potencial para ayudar en la gestión del estrés, de la ansiedad, ¿no? Del Claro. insomnio. Sí, yo decía estrés, ansiedad porque es algo que nos preocupación, Sí, porque nos atraviesa a todos una política o un estrés global, seguro. nacional, que bueno, uno siempre lo que piensa es en estas tres cosas, pero ¿qué tipo de personas se acercan, digamos, a vos? Más allá de esto, digamos. ¿Hay algún caso que... Es muy amplio, por supuesto, muchas personas se acercan por esto justamente porque me conocen por ese aspecto de trabajo, ¿no? Pero puede venir alguien que quizás tiene una lesión del manguito rotador, que es otro tipo de Ajá. tratamiento, problemas digestivos, claro, ¿no? Sí. O mejoras de hábitos también, ¿no? Ah, mira. Y otros que vienen a hacer este acompañamiento más preventivo también y de explotar el potencial, ¿no? Ok. No solo a nivel comportamental, sino incluso espiritual también, ¿no? Es parte de la dimensión que somos, ¿no? ¿Alguna vez en la vida lo tengo que hacer? O sea, uno tiene que pensar en hacer este tipo de terapia. Y puedo decir que sí, en verdad, lo importante es que alguna vez en la vida nos tenemos que preguntar qué nos pasa, Ok. cómo estamos, qué es lo que nos lleva al desequilibrio, y Ujú. desde ahí ver cuál es el paradigma que más se adapta a cada uno y a cada una, ¿no? Pero Ujú. sobre todo eso, es un momento, vos hablabas, ¿no? Hay una política global, nacional, todo que es muy complejo Ujú. y que hay muchos estímulos que nos llevan a volcarnos demasiado hacia afuera, ¿no? Entonces Claro. perdemos esa conexión con nosotros mismos. Ujú. Entonces poder recuperar eso nos empodera, por Ujú. supuesto, y nos corre de ese lugar de vulnerabilidad de que la vida me acontece. Claro. Mira qué lindo, ver desde adentro. ¿Hay algún problema o situación que vos puedas contar que se repita con frecuencia? Mira, generalmente hay Hay dos grandes motivos de consulta, más allá de esto Sí, que te de digo, que todo. es muy variado, ¿no? Pero hay dos grandes motivos de consulta que tienen que ver con la salud digestiva Ajá. y con este equilibrio psicoemocional, ¿no? Y Ujú. que tiene su lógica porque uno puede hacer una especie de estudio más epidemiológico y decir, bueno, ¿qué tipo de desequilibrios se dan en una población, en una época, ¿no? Y Claro. eso tiene un correlato también, ¿no? En nuestro caso, por supuesto, por el tipo de alimentación, hay ciertos desequilibrios que son más frecuentes Ajá. y por el tipo de vida que llevamos en la ciudad, en este tiempo actual de hiperconexión, el Shen, que para nosotros es una palabra, ¿no? Que representa todo el mundo interno, la vida psíquica, emocional, espiritual, se altera mucho, porque Ajá. vivimos con una serie de estímulos estresores constantes. Quizás en otra población o en Ujú. otra época son Claro, otras los desequilibrios predominantes, claro. pero sobre todo El son esas Shen. dos áreas. Mira, el Shen sería como el centro de El Shen es toda nuestra dimensión interna, ¿no? Es interna. como em, engloba la mente, bueno, todas las facultades del psiquismo, la vida emocional y la vida espiritual también, Ajá. en cuanto
proyección, expansión de la conciencia, trascendencia, ¿no? Esto de sentirnos parte de un todo mayor, entender que la salud y la ecología van juntas, que mi salud y el bienestar del de al lado van juntos, ¿no? Claro. De todo, en todo eso está metido el Zen. Y esto te pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Sí. Y viste que a veces en el jiu-jitsu o Ujú. en lo que es entrenamiento karate y demás, hablan mucho del centro, que es acá el estómago, el Sí. ki puede ser, o el kai, no sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, el centro dentro de la medicina china, al menos Sí, dentro de nuestro paradigma, está representado por el elemento de la tierra, son los órganos digestivos, y es ujú, todo el proceso digestivo donde nosotros obtenemos la energía para poder producir chi, que es sí, sí, este concepto medio extraño, generalmente se lo traduce como como energía energía, vital, ahí va. pero va más allá también de eso, ¿no? Y la misma sangre que se va a producir a partir de ese proceso también. Mira, si nosotros el centro en la medicina china no lo tenemos bien o no lo tenemos, digamos, acorde, Sí. Vamos a tener ante todo dispepsia, síntomas digestivos, mira, ¿no? Sobre todo la distensión abdominal después de comer, cansancio, pesadez, incluso a nivel del psiquismo, ¿no? Una sí, mente más empastada, el pensamiento rumiante, ¿no? Eso claro. para nosotros depende de ese centro. Mira, yo te quiero dar como ejemplo mi experiencia, Sí. porque justamente ahora yo estoy en un proceso con médicos, bueno, estoy con gastroenteróloga, estoy con un tema de pólipos en la vesícula, Ujú. estoy haciendo varios estudios, entonces uno se pone a pensar, ¿viste? ¿Por qué? Si, bueno, no es que estuve comiendo eh, bien, digamos, no es que Ujú. hago dieta, no Sí. cuido la parte de mi estómago y tengo problemas ahora hay algo que he perdido en mi camino. Siempre la salud y el desequilibrio son multifactoriales, ¿no? Hay Ajá, distintos determinantes de la salud. sí, Por un lado tiene que ver los hábitos de vida, hay una tendencia patológica particular de cada uno, ¿no? Cada ok, persona tiene una tendencia a que el desequilibrio se manifieste por un lado. Hay claro, personas que van más por lo respiratorio, por lo digestivo, por sí, esto de la alteración anímica, ¿no? sí, Y eso, por supuesto, se va a combinar con hábitos de vida, alimenticios también, ¿no? No quiere sí, decir que necesariamente solo, nunca un factor es suficiente, ¿no? claro, Pero seguramente hay hábitos, desde la alimentación, desde la actividad física, bueno, desde muchas cosas que pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro, ¿no? claro. Hay personas que te dicen cada dolor muscular del cuerpo que tengas tiene un significado. No sé si es verdad. Mira, hay, respecto a eso, hay algo muy interesante de la medicina china, que para nosotros los desequilibrios, ¿no? Ni siquiera hablamos de enfermedad, porque no son una entidad fija, sino que son esos desequilibrios que se dan en una persona particular en un momento particular. Y el contexto puede ser totalmente diferente. Entonces, ese dolor de cabeza en 5 personas puede tener 5 orígenes diferentes y 5 tratamientos diferentes. Eso es lo que la hace tan efectiva también. No es que hay un Ujú, tratamiento estandarizado para el dolor de cabeza. Va a claro, depender del diagnóstico que se hace. Dentro de todo este complejo que somos, que es el cuerpo, la mente, el espíritu, lo vincular, ¿no? Todo ello influye. mm, Yo creo que no se puede hacer una lectura lineal, ¿no? De decir, bueno, si tenés este problema, este es el significado. Ojalá fuese así de simple, claro, ¿no? ujú, Pero hay muchos otros factores que hacen que en una persona ese mismo condicionante exprese ese desequilibrio y en otras no. ujú, Seguramente que la vida afectiva puede influir un montón, pero hay que tener cuidado también porque a veces hay afirmaciones muy apresuradas, ¿no? Y claro, sí. pensar que una persona genera un cáncer por algo de la infancia es un peligro porque no siempre es así. Bien, está bien que remarquemos esto porque hay muchas cosas dando vueltas, más en Claro. redes sociales, más en internet, pero bueno. Y en cuanto a las sesiones, digamos, de acupuntura o las otras que mencionaste, ¿cuántas suelen ser necesarias o cómo hace ese tratamiento? Va a depender del caso, hay cuadros que son más agudos, ¿no? Lo agudo suele resolverse más rápido también. Entonces, por ahí, no sé, la persona que viene por un traumatismo, un esguince o algo así, es algo bastante más rápido, si se quiere.
No se puede estipular como Claro. una duración específica, va a depender del objetivo, del diagnóstico que estamos haciendo. Sí, al principio suelen hacerse algunas sesiones cada 15 días, Ah, por ahí unas 4 sesiones más o menos, y después mm, se va espaciando. claro, es Hay, bastante. sí, hay personas que vienen por eso puntual, se resuelve y ya está. Sí, Otras personas que quieren empezar un proceso preventivo también, sí. entonces nos vamos encontrando con otra asiduidad también, ¿no? Eh, y por ahí ya con un más, o sea, durante más tiempo, pero más distanciado también, ¿no? Mm, Entonces, hay personas que vienen a 2 meses como para mantener el equilibrio, otras personas vienen por algo puntual, se resolvió en un par de sesiones o incluso a veces en una sesión, como son las contracturas, algunas migrañas y demás. Pero hay una realidad que el trabajo de fondo requiere su tiempo, porque el cuerpo tiene sus tiempos y no lo podemos apurar, ¿no? ujú. ¿Y qué le pasa, por ejemplo? Yo pensé que era una vez al mes la Todo va a depender del, del del cuadro cuadro. y Ujú, por supuesto de las posibilidades de la persona también, ¿no? A ujú, veces por distancia, por tiempo, por temas económicos, uno no puede hacer más seguido y siempre hacer un poco es mejor que no hacer nada, ¿no? Entonces claro. también el tratamiento se va adaptando a eso Mm, y sobre todo porque hay muchas herramientas que son de autogestión. ujú, En la sesión hacemos algo y ese algo va a perdurar. Pero lo más importante es si la vida diaria de esa persona y sus hábitos es parte del problema o es parte de la solución. ujú, Entonces ahí tiene para trabajar con su alimentación, con la actividad física, con la higiene del sueño, con hierbas, ujú, ¿no? Y eso permite que durante todo el tiempo que no nos vemos, el tratamiento continúe. ujú, sí. ¿Y qué pasa con las personas que no les gustan las agujas? Bueno, hay una parte que muchas veces es más el miedo previo, la Sí, fantasía, que lo real, a mí ¿no? me recontra gustaría hacer, pero le tengo así, Por eso, miedo tremendo. lo No tengo primero, ningún tatuaje justamente, y me encantan claro, los tatuajes, pero justamente es eso. ¿Cómo les contarías a los demás este miedo que... mira, lo primero es pensar, o sea, desde la técnica, que muchas veces no tenemos la información, se usan agujas muy finitas, estériles, descartables, que no duelen, genera otro tipo de sensación, se dejan un rato, hay personas que se duermen con una musiquita, ¿no? No, objetivamente no es una técnica dolorosa. Aún así, puede haber un miedo especial a las agujas, ¿no? Entonces, también hay otras herramientas que podemos usar, ¿no? A veces, en vez de estimular los puntos con las agujas, se pueden estimular con la aplicación de calor, que es otra técnica que se llama moxibustión, que es una hierba que entra en combustión y se va aplicando. Hay técnicas de digitopresión, de masajes, bueno, las hierbas, la alimentación. Es un abanico muy grande y que en esas personas que por ahí les cuesta, después se terminan animando, ¿no? Y muchas veces Claro. lo piden también porque es una experiencia, porque es otro tipo de movimiento que se produce, ¿no? Pero que sin duda se puede usar. Y por ejemplo en las infancias sucede muchas veces, ¿no? Yo atendí niños de 2 años, 5, algunos con agujitas de los 5 años felices, otros por supuesto no. Entonces, bueno, buscamos qué otra herramienta tenemos, ¿no? Porque cuando el músculo está contraído hay que tocarlo, más allá de la acupuntura o todo, ¿no? Y lo Claro, mismo puede pasar con la acupuntura y con otras herramientas. sí, Cuando es por necesaria, supuesto. fundamental, lo es. Pero muchas veces se puede ir supliendo con este abanico de herramientas y técnicas. Sí, por supuesto. Vos habías mencionado también que haces otro tipo de terapia con medicinas ancestrales. Contanos eso. Sí, ante todo es pensado como un paradigma ancestral, ¿no? A veces son medicinas ancestrales en el sentido temporal, como esto, la medicina tradicional china, elementos de la Ayurveda, de medicinas de los pueblos originarios nuestros, ¿no? A veces hay muchas cosas ahí eh, que aportan mucho, Ujú. y otras veces son técnicas más actuales, pero que su comprensión es ancestral, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con flores de Bach, ¿no? Flores de Sí, Bach es algo de 1900, ¿no? mira, Eh, pero se puso muy de moda, va, no de moda, lo trajeron de vuelta. sí, 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 hace... Hay algunos médicos que las recomiendan, sí, médicos, claro, sí, 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 ya desde hace unas décadas que empezó otra vez a estar más en auge, ¿no? Entonces decimos, es algo relativamente moderno, 1930 estamos hablando. mira, Eh,
pero su comprensión de la persona como un todo mayor, donde su cuerpo está integrado con su emoción, con cómo se vincula, esa es la concepción ancestral, ¿no? Claro. Que tuvieron todos los pueblos ancestrales. Ujú. Después nos fuimos fragmentando y dividiendo en partes, ¿no? Mm. Lo mismo sucede con el Reiki, ¿no? Reiki es una sistematización de Mikao Usui bastante actual también, pero eso de pensar que somos una energía vinculada con la energía del universo, que hay un flujo de esa energía, eso es bien de la cultura ancestral, ¿no? O sabia. Ujú. Y digamos, en las flores de Bach me la recomiendan porque, o sea, me la tengo que tomar. Ujú. ¿Cómo sería el, Es un, el té o la herramienta? son gotas, Son ¿sí? gotas. Son gotas. Es algo muy particular, ¿no? Ujú. Sobre todo se usan mucho para trabajar los aspectos emocionales, ¿no? Ok. A veces tiene que ver con el pensamiento, con cómo me vinculo, ¿no? El diagnóstico con flores de Bach permite un conocimiento de la persona muy profundo, Ok, ¿no? no es que solamente voy, consigo las flores y tomo las gotitas y nada más. No, no, la Ok. idea es siempre, por supuesto, hay una consulta, en esa consulta se va indagando qué le sucede a la persona, qué es lo que quiere trabajar, los posibles factores vinculados con eso también, y en base a eso se arma una fórmula específica para esa persona, Claro. ¿no? Que es una medicina de origen vibracional. Esto, por supuesto, uno para poder creerlo de algún modo, no porque funcione con la creencia, podés no creer y va a funcionar igual, Ah, mira. ¿no? Pero lo importante es que hay un paradigma de base, una comprensión, una antropología, ¿no? Cómo entendemos a la persona, y en esa comprensión se entiende que somos un cuerpo energético también. Ujú. Y desde ese lado el medicamento está hecho de un modo que lo que hace es extraer una energía de esas flores, ¿no? No Mm, son trazas químicas, ajá, es otro el principio de acción. bien, Si uno dice no, solo somos materia y principios activos, no lo va a entender. claro. Pero va generando cambios muy, muy marcados, es una gran medicina. Mira, ¿qué diferencia podrías darnos con otras herramientas o otras disciplinas? ¿Qué es lo que hace las flores de Bach? Bueno, la primera diferencia en cuanto al principio de acción es ese, por ejemplo, con la herbolaria, ¿no? La herbolaria partimos de compuestos químicos que tienen las plantas Ah, y la acción es puramente química. Acá es vibracional, es energética, ¿no? Y tiene un efecto muy específico en lo emocional. Yo ujú, siempre las describo y cuando damos las formaciones y todo, como es una especie de luz cada una de estas flores, ¿no? Que viene a iluminar un rinconcito de la casa que tal vez no lo estábamos viendo. Y eso nos permite saber qué había en ese rinconcito, porque a veces dejamos herramientas ahí y nos olvidamos de que estaban, ¿no? claro. Entonces, desde ese lado es que va trabajando y de repente uno se encuentra habilitado a cosas que hasta ese momento no, ¿no? A Claro. formas de sentir, de Mm. expresar, ¿no? De vivir. Y también el acompañamiento, como decís vos, de la persona que te receta las flores de Claro, Bach, porque, no sé, puede ser que alguien esté haciendo una consulta, te recomiendo las flores y dejo de hacer ese tratamiento, y me quedaron las flores y capaz que tomo las gotitas claro. y es Eso siempre, y lo mismo en la medicina china, ¿no? El diagnóstico es dinámico. Hoy no claro. estamos igual que hace 15 días, ¿no? Entonces hay que ir como controlando qué es lo que cambió, qué es lo que mejoró, qué nuevo apareció y en base a Ujú, eso ir modificando también la ujú, estrategia, ¿no? mm, Y particularmente a veces uno, no sé, hay un remedio que se llama Rescue Remedy, ¿no? Dentro de las flores de Bach, que es como específico para situaciones más de crisis y demás, mm, y uno puede ir y lo encarga y va mm, a tener un efecto, pero nunca es lo mismo que cuando algo está hecho especialmente para vos en este momento y por lo que te sucede. claro. Hay algo curioso que a veces se da que muchas veces la gente se desencantó de la medicina, ¿no? Ujú, Occidental, por esto de ser algo muy sintomático, el tratamiento, pero a veces nos seguimos acercando a lo natural con la misma lógica, claro. ¿no? Entonces está bien, no tomo el remedio de la farmacia, pero dame una gota de una flor que me saque esto y hacemos de cuenta que no pasó nada, ¿no? Y la invitación es que hacer un trabajo interno. Ujú. La sanación es una puerta que siempre se abre de adentro. Vos recomendás las flores de Bach de acuerdo al paciente, digamos, Claro. y la arbolaria también, depende. Sí, siempre es estándar, personificada, personalizado, mejor Claro, dicho, ¿no? cómo te das cuenta que cada persona necesita diferente herramienta? Bueno, por el diagnóstico que se hace, ¿no? Es Ujú, ver el diagnóstico,
engloba muchas herramientas, desde la medicina china es lo que podemos hablar, de los síntomas que experimenta, desde la toma del pulso, de la observación de la lengua, ¿no? Hay como muchas cosas, todo lo que se ve en el ámbito del consultorio, no solo lo que dice la persona, sino cómo lo dice, el tono de su voz, el aspecto, cómo entró en su postura, de qué forma se ve el rostro, gesticula, Mira, ¿no? Hay mucho ahí para poder, todo eso estudias. todo eso hay que estudiar, Mira. ¿eh? Todo eso es lo que se va viendo para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ujú. Y que también es un camino pedagógico de algún modo, ¿no? La misma consulta, ¿sí? Claro. Algo que se ve muchas veces es que tenemos mucha desconexión de lo que nos sucede, de lo que sentimos, en el cuerpo, en la emoción, y por ahí uno va haciendo preguntas y la persona no tiene las respuestas, pero para la próxima vez sí, porque ahí empezó a observarse de otra forma, Ah, y mira, eso es un gran cambio. claro. Hablaste también de, bueno, habíamos conversado, eh, de la filosofía de los 5 elementos. Ajá. Para quienes no sabemos qué son la filosofía de los 5 elementos, comentanos eh, qué son, Eh, primero qué son, y bueno, contanos si nos ha dejado o qué es lo que nos puede aportar, cómo se iniciaría con eso. Sí, hablar de los 5 elementos es hablar de una serie de metáforas, ¿no? Que los antiguos tomaron, los antiguos chinos, ¿no? De la naturaleza. La metáfora entendida como un lenguaje que nos permite expresar aquello que la prosa no, ¿no? Siempre es como la poesía, ¿no? En una frase, una imagen representó un montón de cosas que no las podríamos poner en palabras de otro modo, ¿no? Esta cultura, al igual que todas las culturas ancestrales, siempre observaron mucho la naturaleza, ¿no? Y la realidad. Son culturas vinculadas a la tierra y a la observación, ¿no? A la naturaleza y a la observación. Entonces, ellos vieron que la realidad estaba compuesta por elementos. Tomaron 5, podrían haber tomado otros, pero dijeron, bueno, el fuego, vemos que hay fuego que se puede Ujú. producir, que el sol es como una bola de fuego, el agua, la tierra, el metal, ¿no? La madera, son aquellos mismos que encontramos, por ejemplo, en el horóscopo chino también, ¿no? Mira, Entonces dijeron, por un lado, la realidad material está compuesta de esos elementos, pero ujú, fueron más allá y dijeron, ¿cómo se comporta el fuego? ¿Qué características tiene la tierra? ¿Cómo es el agua? Y vieron qué otras cosas tenían un comportamiento, características similares, ¿no? claro. Entonces, desde ese lado se dice, todo está atravesado por los 5 elementos, que es un modelo explicativo del universo y de la vida, Ujú, y nosotros también. Yo no tengo tierra adentro, por sí, supuesto, pero sí esas características de la tierra, sí, ¿no? Que tiene que ver con el sostén, con lo nutricio, ¿no? Con ujú, el equilibrio, o el agua con la profundidad, el fuego con el movimiento, ¿no? Con la palabra, la ujú. madera con la expansión. Son metáforas, Son ¿no? metáforas, Entonces, cuando uno claro. lo aplica al estudio de la persona, nos da un montón de información, porque todos tenemos todos, pero siempre hay alguno más predominante. Y ahí Ujú, podemos definir cómo es la constitución arquetípica de esa persona según los 5 elementos. claro. Eso representa potenciales, desafíos, herramientas, cosas a desarrollar. Ese es un gran trabajo que hago que está muy, muy lindo, ¿no? Porque uno, a partir de un informe donde se analiza todo eso, tenés herramientas, tips para poder desarrollar aquellos que todavía no están tan presentes. Y el que viene a hacer una consultoría con vos, te puedo decir, decime cuáles son mis 5 elementos y... Bueno, el abordaje de los elementos siempre está pensado como parte del diagnóstico. Cuando viene una Ah, persona, yo ok. termino teniendo una impresión diagnóstica de hay mucha madera, está Ah, claro, desequilibrada, esto, eso. lo otro. Y después hay personas que especialmente piden este tipo de estudios, ¿no? Claro. Donde a partir de un cuestionario y algunos datos que le pido a la persona se va elaborando y después eso resulta en gráficos, en interpretaciones en distintos Mm, aspectos de la vida, en la salud, tips y demás. No, por supuesto, de un modo predictivo ni ujú, oracular, sino que es un abordaje desde este sistema de comprensión de la persona. claro. Que yo puedo, digamos, saber cuáles son mis virtudes, mis talentos y puedo desarrollar. Claro, eh, cómo están distribuidas esas características y esas energías en vos hoy, porque tal Ujú. vez ayer fue distinto, ¿no? Pero en el Mira, presente. Es decir,
Hay una madera que está muy a flor de piel, suponete, ¿no? Que ya es algo que lo tenés instintivamente, que es la expansión, la necesidad de tener proyectos por delante, de abrir caminos, de lo creativo, ¿no? Mm, Bueno, eso está. Los vamos a considerar, pero lo más importante no es el que tengo a flor de piel porque ya me sale naturalmente, sino claro. que tal vez digo, bueno, el metal se nota muy poco, el metal es estructura, es orden, es método. Entonces busquemos de estimularlo, porque si no todo ese movimiento expansivo y esa inquietud, esa curiosidad, se va a difundir, ¿no? Se va a, mejor dicho, a diluir, porque al Ujú, no tener esa estructura que te aporta el metal, por ejemplo, ujú, tenés muchas ideas, muchos proyectos, pero no concretas ninguno. Por eso la claro, importancia de que el foco siempre está en los que menos se manifiestan. No es que yo digo, soy madera, claro. ¿no? Ujú. Es distinto. ¿Y hay personas que pueden aportar mis elementos? ¿En qué O sentido? sea, hay personas que pueden acompañar o, ¿viste el yin y el yang? Sí, Yo soy blanco, pero mi pareja es negro, ajá. o al revés, negro y blanco, y ahí pregunto si los mismos elementos que, obviamente, si internamente tengo algunos y hay otros que me ayudan o me faltan desarrollar, y que tiene mi otra pareja. Bueno, los elementos no son imágenes aisladas, sino que Ujú, se relacionan, ok. ¿no? Tienen un ciclo de generación donde uno nutre al siguiente, ¿no? Lo Ah, estimula, ahí va. y un ciclo de control, Ujú, donde uno tiende a limitar al otro y eso mantiene el equilibrio, ¿no? Entonces, eso está bueno lo que preguntas porque uno lo puede trasladar a lo social y a lo vincular también, y decir, bueno, ¿cuál sería la tendencia más natural en la vinculación entre alguien en quien predomina la madera y alguien que predomina el metal, suponete, ¿no? Estos ejemplos que ponía antes. El de la madera seguramente va a llevar ese movimiento que expande, que ayuda a que el metal se flexibilice un poco, que se anime, y el metal es el que le va a poner orden, ¿no? Y esto aplica en un trabajo, en la ujú. pareja, en la familia. Es una forma de entender cómo funciona también el sistema humano. Bien, bueno, iba por ahí. Es una aplicación muy interesante, Interesante, ¿no? ¿no? Es Sí. decir, hay personas que van a tender a estimularte, a nutrirte, a equilibrarte. Hay personalidades que van a tender a limitarte un poco más, ¿no? Ujú. Si alguien está escuchando este podcast Sí. y siente que vive con ansiedad, alguna preocupación, estrés o está desconectado de sí mismo, ¿qué primer paso le recomendarías dar? No, yo creo que siempre el primer paso cuando uno encuentra el desequilibrio, ¿no? Que es parte de la vida, el conflicto, ¿no? No es un error o una falla, sino que es parte de la vida. Hay veces en que, por supuesto, constantemente estamos teniendo conflictos y los estamos resolviendo, y hay veces en que no. Y cuando uno no puede, lo primero es pedir ayuda. Pedir ayuda desde lo cercano, pedir ayuda desde lo profesional, ¿no? Eso es como, es bueno pedir ayuda. Cuando sentimos que no estamos pudiendo crecer, hay que pedir ayuda. Y sobre todo, animarnos a encontrarnos, ¿no? Ujú. A no hacerle el oso a eso que nos está sucediendo, ¿no? Sino lo doloroso también hay que verlo, ¿no? También hay que plantarse de cara a eso para ver qué hacemos con eso. Es una predisposición interna, ¿no? Que aunque sea uno lo mantiene como intención, porque después los propios mecanismos del psiquismo nos van a hacer evitar aquello que nos duele, ¿no? Pero cuando uno tiene la intención, eso se va haciendo más férreo, ¿no? Más fuerte, ¿no? Ujú. Y por supuesto, esto que decía, pedir ayuda. A veces es la psicoterapia, a veces es un terapeuta, ¿no? De lo que sea, ¿no? De medicina china, de cualquier otra cosa, a veces, Tradicional, claro. exacto. Bien. Pero sabiendo que tampoco están solos, ¿no? No es algo inédito, no sos la única persona a la que le sucede, a todos nos atraviesa en algún momento, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, eso también nos devuelve cierto poder, Ujú. porque no es que estás ahí, esto me sucede solo a mí, nadie entiende, ¿no? Como, Claro. Qué lindo mensaje. Bueno, muchas gracias, Leo. ¿Dónde te podemos seguir, ubicar? Si alguien quiere hacer una consulta con vos, yo voy a ser la primera, porque buenísimo, trastorno digestivo, trastorno del sueño, ansiedad, hay mucho. estrés. Y bueno, ahí también hay algo interesante, ¿no? Porque uno ve como muchas cosas que le suceden y parece que estamos en las últimas, y dentro de nuestro esquema tiene mucha lógica todo aquello que sucede. Y Mm, esas cosas que por ahí parecen muy diferentes, variadas,
tal vez están conectadas y todo tiene el mismo principio de resolución. Entonces Claro. ahí lo simplificamos mucho, ¿no? Y decimos, es esto. Es esto, y acomodando Trabajemos esto, por claro. decantación otras cosas también se van a acomodar, no es que estás tan mal, ¿no? Claro. Eso es lo bueno, ¿no? Qué Me bueno. pueden encontrar en Instagram, el Instagram es Leo Medicinas Ancestrales, todo junto. Atiendo presencialmente en el barrio Villa Crespo, también en forma virtual, porque Bien. hay personas que tal vez no pueden acercarse y hay tratamientos que son muy buenos hechos de forma virtual. Por supuesto, Bien. si se necesita acupuntura o masajes, ¿no? No, Pero claro. todo lo demás, flores de Bach también. Mira, ofreces la terapia con las medicinas ancestrales. Sí, con las flores Bien. de Bach, este acompañamiento con los arquetipos, gente que hay un programa que llevo adelante que es de gestión natural del estrés y la ansiedad, es un programa de 5 encuentros donde vamos dando herramientas, ¿no? Mira, U otro que se llama El vuelo del Fénix, donde se busca como bien poder el nombre. sí, poder desplegar en medio de la incertidumbre que nos genera la vida y todo, poder desplegar las potencialidades, poder resolver lo puntual que hoy me está complicando la vida.